Muy buenas noches, bienvenidos a otro episodio más de Derechos y Discapacidad. Para mí es un honor contar con una invitada experta en el tema de inclusión vista desde la discapacidad. Me refiero a Marta Robles. Marta, muy buenas noches, bienvenida a Derechos y Discapacidad. Este es un espacio donde queremos profundizar sobre diversos temas referentes a la discapacidad y cómo irlos abordando para que el enfoque social sea realmente el que empiece a primar en una sociedad que debe y necesita ser más empática con las diferencias. Bienvenida. Muchísimas gracias, Lorena, por la invitación. Un placer poder compartir en este espacio hoy contigo y con quienes nos escuchan. Marta, y para todas las personas que nos siguen, el tema que hoy vamos a abordar a mí me apasiona muchísimo porque tiene que ver con la inclusión como garantía de la autonomía de la persona con discapacidad en la vida adulta. Cuando hablamos de inclusión, lo hacemos no desde que van al ¿cómo se llama esto? Al maternal. La inclusión empieza desde la casa, respetando los procesos y al individuo como persona que vino a este mundo por algo, para algo, y que realmente es este entorno familiar el que tiene que generar el espacio idóneo para salir adelante identificando fortalezas. Así es, Lorena, cuando estamos hablando de autonomía, y no solo de las personas con discapacidad, creo que de todos, desde casa es donde se empieza a fortalecer esas habilidades para tomar decisiones, para tener ese control de nuestra vida, ¿verdad? Y esto pues es algo que se va construyendo a lo largo de la vida, pero comienza desde que estamos muy pequeños, para que cuando llegue esa etapa de adultez pues ya tengamos unos cimientos fuertes para ser parte activa de la sociedad, bien sea en la parte productiva o la escolarización, lo que venga para los adultos, ¿no? En el seno de la familia empezamos a desarrollar las primeras habilidades sociales, las que después nos van a ayudar realmente a enfrentarnos a este primer entorno con otras personas que vienen a ser ya el pre-kinder, los maternales, las escuelas. Aquí lo que cuenta es la apertura que tú tengas como docente, como institución, a transformar las prácticas en pro de lo que esta persona que llega necesita. Eso es lo que realmente va a hacer que la escuela sea inclusiva. Estamos hablando por un lado, entonces, claro, de la voluntad que tiene que tener el personal administrativo de la institución. Por un lado, la formación que tienen que tener los maestros, pero también la responsabilidad con la que tenemos que llevar nosotros como padres de adentrarnos y de enseñar también, pues porque qué mejores maestros de nuestros hijos que no somos los papás y estamos para contar la historia y decirles a los profesores cómo conectar. Correcto, es que en la escuela, como se veía, como se conocía antes, que era este espacio de maestros y alumnos, ya ha desaparecido. Hoy en día lo que llamamos escuela es una comunidad donde todo el mundo tiene un papel importante. O sea, estamos hablando de esa comunidad de maestros, estamos hablando de familias, estamos muchas veces hablando de esas entidades que están en torno a la escuela, porque la escuela no es un ente solo, las escuelas también están inmersas dentro de una comunidad que juega un papel importante también dentro de la escuela, y la escuela tiene que tener una apertura para quienes están a su alrededor. Ahí nace la importancia de que realmente la institución se capacite y tenga una política y una misión completamente clara respecto de cuáles son los valores que quieren trasladar respecto de las personas con y sin discapacidad. Correcto, pero sí tenemos que tener claro como escuela qué es lo que se espera de la escuela de hoy. Exacto. Cierto, pero realmente estoy segura de que si analizan, la escuela vulnera muchísimos otros niños sin que pase absolutamente nada. Entonces, esa inclusión es de pensarse en ese abrir, en ese estar abiertos a recibir a todos, a trabajar con cada uno, con lo que venga ese niño, porque los niños no son lienzos en blanco que llegan a la escuela, pero sobre todo hacer ese clic de pensar esos niños como ciudadanos que en el futuro tiene que construir activamente un proyecto y van porque también quieren construir un proyecto de vida de adultos, ¿cierto?
No van simplemente a pasar el tiempo o a quedarse sentados, o sea, van a aprender también, porque también tienen ese derecho a construir ese proyecto de vida como adultos, ¿no? Que a veces se nos olvida y entonces pongámoslo a que coloree todo el día o a que haga en un rinconcito y se nos olvida que es una vida también que necesita ese espacio para proyectarse como adulto. Marta, entonces llegamos a la conclusión de la necesidad de la escolarización que tienen que tener todas las personas, más aún las personas con discapacidad, porque en esos espacios en donde se van generando estos primeros grupos de pertenencia que les ayuda inclusive a desarrollar las habilidades que a futuro les permitirá tener la tan aspirada y ansiada autonomía que buscamos los padres de hijos con discapacidad. Definitivamente, o sea, la autonomía comienza en la escuela. Claro, o sea, con las bases que tenemos desde casa, pero decíamos que es importante la formación y es importante el compromiso de todos los actores comunitarios, ¿cierto? Y aquí es importante también que las familias tengan esa mirada clara de la importancia que tiene la escuela, pero también digamos que de la seriedad con la que se debe abordar el proceso de escolarización. Bastante importante igual, Marta, que tiene que estar completamente interiorizado en todas las familias y en todos los maestros, en que tiene que haber grados de exigencia y tiene que cumplirse metas y objetivos, porque si no lo que va a pasar es que simplemente es como que van transcurriendo los años. Y pasa acá en Ecuador que son 6 años de escuela, 6 años de colegio y no vemos ciertas habilidades que podrían haber sido desarrolladas conforme corresponda. Pero hay que tener en cuenta algo y es que claro, los niños van a la escuela a aprender, pero en ese te exijo, también tengo que tener el te apoyo. Exacto. Y tengo que tener esos objetivos claros y tengo que tener también claro el separar el objetivo de los medios. ¿Por qué? Porque es que muchas veces, o sea, en la escuela se aprenden muchas cosas, no solamente leer y escribir, y muchas habilidades, o muchos de estos conocimientos, yo puedo aprenderlos aún sin saber leer y escribir. Aún es en el momento en que yo esté trabajando estas otras competencias de lectoescritura, yo debo tener la posibilidad de aprender otras cosas. Eso implica un trabajo adicional para el maestro, para el responsable del aula, pero es algo que tiene que hacerse. Así yo tenga un aula con 30 estudiantes, yo entiendo que va a ser completamente difícil, pero tenemos que doblar y redoblar esfuerzos por 1, 2 o 3 personas, pero hay que hacerlo. A ver, es que lo primero que tenemos que tener claro es que ese esfuerzo no va a ser por 1, 2 o 3 personas, porque en el momento en que el maestro logra transformar su práctica, se van a beneficiar todos. Y claro, pareciera que está haciendo solo por ese estudiante, pero no es así. Cuando yo transformo esa práctica, todos estos estudiantes que de alguna forma también están siendo vulnerados en su aprendizaje, que no tienen discapacidad, también van pasando y se van sirviendo de esos recursos que el maestro va desarrollando. Ahora, Marta, por ejemplo, algo que ahorita se me viene a mí a la mente es qué pasa a medida que nuestros hijos van creciendo, ¿no? Mientras son chiquititos es como que todo aprenden a partir del juego, ellos no ven las diferencias, comparten, pero después la madurez que van adquiriendo es diferente. En las personas con síndrome de Down, cronológicamente van avanzando, mentalmente tienen otro tipo de madurez y ahí es como que se van separando de sus pares. El rol de la escuela, el maestro ahí, ¿cómo tiene que empezar a ejercer el rol de manera adecuada? Nos centramos o pensamos siempre que es que hay una brecha, digámoslo así, gigante. Y realmente a veces cuando miramos los chicos con sus pares, en la medida en que van creciendo, siguen teniendo muchas cosas comunes de las que tenemos que aferrarnos.
familias y de maestros. Ese tipo de cosas que siguen teniendo común son las que tenemos que potenciar. Posiblemente en cuestión de aprendizaje pueda que haya una brecha, pueda que no, dependiendo del tipo de discapacidad, ¿cierto? Dependiendo del chico, algunos avanzarán más, otros avanzarán menos, pero lo importante es que el muchacho siga siendo parte del proceso, siga perteneciendo y siga teniendo un lugar dentro del aula, en trabajar con sus compañeros. No, el hecho de que, digamos que no, lo que esté aprendiendo de pronto no sea exactamente igual o lo esté aprendiendo de la misma forma de sus compañeros, no puede dar pie para que lo pongamos a par. Desde tu experiencia, ¿y qué es lo que, por ejemplo, en la Fundación siempre nos preguntan? Las personas con síndrome de Down tienen y llegan a tener conciencia de su condición. Por tanto, resulta completamente obligatorio hablar y abordar de todos los temas y tratar a nuestros hijos, a nuestros amigos con síndrome de Down como lo que son, unas personas individuales que merecen el mismo respeto y elevar su voz y decidir qué hacer con ella, con su vida. Y yo pienso que aquí hay algo importante, y es que a veces sentimos temor de decirle a la persona o de hablar con la persona acerca de que tiene síndrome de Down, porque dentro de nuestra mente seguimos teniendo el sesgo de que es algo malo, de que es menos, de que se va a sentir menos, y todo está en la forma como nosotros lo abordemos. No es malo pedir ayuda. No es malo pedir ayuda, y para pedir ayuda tenemos que saber quiénes somos y tenemos que conocernos. Y ese proceso de autoconocimiento tienen que transitar obligatoriamente nuestros hijos con discapacidad. Así es. Es que fíjate que la escuela es el trampolín social, ¿no? Para todos, para cualquiera de nosotros. Ahí es donde construimos nuestro tejido social. La escuela es es una parte de la sociedad. Yo puedo sustraerme sin ir a la escuela y luego pretender que voy a aparecer de la nada, a ser parte activa de una sociedad cuando no he aprendido, digamos, unas habilidades sociales, cuando no he aprendido a desarrollarme, a reconocerme, a que otros me reconozcan, a exigir mi espacio. Porque es que esto que hacemos todos, nosotros no todos somos bienvenidos en la escuela, aún sin tener discapacidad, pero aprendemos a exigir nuestro espacio. Primero fuimos las mujeres las que estuvimos excluidas, después hubo exclusiones por razones de raza, etnia. Entonces la discapacidad es una de estas quizás condiciones adicionales que la humanidad quiso ponerle un pero que quizás ahora con el avance de la tecnología y tanto fortalecimiento que existe a través de las ciencias humanas, tenemos que empezar a reconocernos como personas valiosas que somos. Vuelvo y reitero, la familia en esto es clave para entender, porque creo que es el punto donde más nos cuesta, para entender que esa persona con discapacidad, miembro de mi familia, también es persona, porque es que yo insisto mucho en que a veces salimos a reclamar afuera sin respetar a nosotros no estamos reconociendo a esa persona, ¿no? Entonces, ojo con esto. Lo primero que yo tengo que hacer es reconocer esa voz, reconocer las decisiones, reconocer lo que es la persona, me guste o no me guste. Marta, te agradezco muchísimo por estos minutos completamente enriquecedores. Desde ya estás invitada. Antes de empezar el podcast, habíamos ya invitado a Marta al congreso que vamos a hacer acá, Capítulo Ecuador, Derecho y Discapacidad. Ya formalizaremos todo esto. Marta, te envío un abrazo enorme, todo el cariño de parte de la Fundación Simone 21, y espero contar contigo en más espacios para que podamos nutrirnos de tu experiencia. Claro que sí, Lorena. Muchísimas gracias por la invitación a compartir en este espacio. Siempre dispuesta a ser parte de esos espacios en los que aprendemos y enseñamos, ¿no? Porque siempre escuchamos experiencias, aprendemos de otros países, de otros lugares, de otras personas, y creo que esto es clave, ¿no? Creo que puedo aprovechar de pronto para
para invitarlas a las personas a que me sigan en las redes que son absolutamente educativas. Son unas redes sociales sin ningún tipo de, digamos, de interés más allá de formar y de informar. Entonces me van a encontrar como @MartaRoblesC. Básicamente, como tú lo sabes, son redes dedicadas a concienciar, a formar, a dar recursos para que avancemos todos. Chévere. Cuando ya esté editado igual todo el video, yo ya le subo y te pongo todas las redes y te etiqueto, Marta. Muchísimas gracias. Súper. Con muchísimo gusto. Que estés muy bien. Muchas gracias. Chao. Un abrazo. Chao.